por Cortázar, ¿no? Y luego ella ha hecho una obra estupenda, que es la que ha mencionado Claudio, pero bueno, fue también una gran compañera de lectura. Compartimos taller, ¿no? Aquí también hemos hecho talleres de lectura de Cortázar y efectivamente muchos talleres leímos Cortázar y disfrutamos juntas de la lectura de Cortázar. He estado todo el año, hemos estado con Claudio Rodríguez en el Centro de Arte Moderno, todo el año pensando en hacer ese homenaje, y se fue pasando el tiempo por razones que no vienen a cuento, pero finalmente llegó el momento. Y parece mentira, ¿no? Como con Cortázar siempre pasan cosas curiosas, porque bueno, el año 1967 es efectivamente el año de la publicación de La Vuelta al Día en 80 Mundos. Este es el libro que, como veis, está usado, que lo tengo desde que yo era niña, se puede decir. Lo compré por contrarreembolso, sin permiso de mis padres, lo que me valió una buena bronca, claro, porque era un libro caro. Pero luego, al ver que la importancia que tuvo este libro para mí, claro, ya pues todo se olvidó. El libro me ha acompañado toda mi vida, lo tengo fechado, lo compré en el 68, no es una primera edición, porque bueno, la primera edición se agotó enseguida. Y mirar por dónde, como es una tercera edición, he podido comprobar que me llamó a buscar cuándo fue la fecha de la primera edición. Y lógicamente esta es una tercera, y luego yo, como me hice coleccionista, tengo una primera. En la primera edición dice que ese libro se terminó de imprimir el 15 de diciembre de 1967, así que por unos pocos días nos estamos rindiendo el homenaje justamente al cumplirse el aniversario, lo cual es increíble. Evidentemente, el 15 de diciembre del 67 fue la fecha que se pone en el pie de imprenta, pero bueno, este libro tuvo una factura, digamos, un tratamiento que Cortázar empezó como en el año 65. Es muy interesante destacar que este libro abre, digamos, una producción de Cortázar que luego se incrementa, porque evidentemente el libro tuvo éxito, y que son, como dijo Claudio, los libros ilustrados, como se llaman así, o sea, donde él hace libros que contienen y que incorporan la parte de lo que más va a hablar Noemí, que es la parte gráfica, ya sea dibujo, fotografía, collage, etc., con distintos artistas, tanto, ya digo, fotógrafos de renombre, españoles, franceses, argentinos, y amigos suyos, artistas, como con el que elabora a la limón este libro, que es Julio Silva. Julio Silva es un amigo suyo con el que hizo ya la cubierta de Rayuela, o sea que es una amistad productiva, que no solo hicieron Rayuela, bueno, pero eso viene después, 62 Modelo para armar, Todos los Fuegos el Fuego, que son los libros que están en marcha cuando él empieza a escribir este libro. ¿Qué importancia tiene para mí este libro? Digo, como lectora, que es de donde yo hablo siempre. Es un libro que refleja, en todo caso, la libertad con la que él quería darnos la literatura, por decirlo así. Es como la fisura, de la misma forma que para él la literatura era la fisura por la que se escapaba al otro lado, desde la realidad, ¿verdad? Él partía de la realidad, pero encontraba la fisura para presentarnos la realidad de otro lugar. Yo creo que en estos libros ilustrados también eran esa fisura por la que él entraba a la otra forma de comunicar, digamos, hoy, o de comunicarse con sus lectores. Este libro es indivisible, o sea, este libro, yo he hablado mucho con Julio Silva sobre cómo hicieron este libro, y él a veces dice, es que no me acuerdo a quién se le ocurrió, si a él o a mí, o sea, porque Julio traía los textos y los dos se ponían a trabajar sobre la imagen, y él no sabe, o sea, él sabe lo que hizo él, pero que cómo se fue gestando el libro es un libro, una coautoría. Lo que pasa es que no figura así, porque digamos que en aquellos tiempos
ya sabéis que el ilustrador tenía un papel como subsidiario, no es como ahora, ¿no?, que tiene otro estatus, pero él aquí figura incluso como muy en pequeñito, que incluso en la parte de los créditos, que no sé si en la tercera, sí, dice: la portada y el diseño de la edición son de Julio Silva. Y no es solo el diseño de la edición, es una creación que se hacía a partir de los textos de Cortázar. Bueno, esta fisura que yo digo entre la realidad, la escritura, la imagen, yo creo que ahí Cortázar se sentía muy a gusto. Por eso, después de haber tenido esta posibilidad creativa con Julio Silva, ya nada más terminar este libro, están ya con el material que sobró, digamos así, gracioso, empiezan a pensar en hacer una especie de suplemento, esa es la palabra que usan, de la vuelta al día para las ediciones en otros idiomas, pero él dice: no, ¿cómo vamos a hacer un suplemento? Vamos a hacer otro libro. Y el otro libro que viene detrás es Último Round, que tiene más o menos la misma idea, aunque formalmente, después arriba lo podéis ver, ellos tienen la edición original, es un libro que lo guillotinaron, entonces tiene un primer piso y una planta baja, ¿no? Entonces ahí estaban las múltiples posibilidades combinatorias del texto con las imágenes, o sea, eran infinitas las posibilidades. Bueno, no infinitas, pero digamos, si hacemos un cálculo, son enormes, ¿no? Bueno, os quería contar, en todo caso, cosas muy interesantes que me parecen a mí que vienen, digamos, los libros por encargo, por decirlo así, ¿no? Porque un creador es un creador, pero a veces un creador se ve estimulado cuando un editor le encarga un libro, que lo saca, lo descentra, digamos, de por dónde iba, pero le permite hacer una cosa que él no tenía prevista. Bueno, algo así pasó con este libro. El primer rastro que yo encuentro de la idea del libro es de julio de 1965, ¿no? Es una carta que él escribe al que fue su editor preferido, que era Francisco Porrúa, Paco Porrúa, que le editó Rayuela, que le editó Cronopio, y que le editó todo lo que vino detrás, ¿no? Entonces, en esa carta le cuenta que un editor que es argentino pero que estaba viviendo en México, que es Arnaldo Orfila Reynal, estaba en aquel momento en el Fondo de Cultura Económica y hacía tiempo le había encargado un trabajo para la colección Breviarios. No sé si os acordáis, eran unos libros así chiquititos del Fondo de Cultura sobre temas varios. Y la idea de Cortázar era hacer un librito para Breviarios sobre la biblioteca. Dice, una especie de viaje alrededor de mi biblioteca. Esa es la idea que tenía al principio. Pero ¿qué pasó? A Orfila Reynal lo echan abruptamente, pero sin previo aviso, de Fondo de Cultura, y al tiempo él monta la editorial Siglo XXI. Entonces, esto que Cortázar había ido dejando de lado porque mucho no le entusiasmaba y tal, de pronto aparece como un proyecto novedoso donde había mucha libertad creativa, y entonces ahí sí él acepta hacer el libro para Orfila Reynal y se pone a trabajar ya pensando en el libro. Evidentemente el título todavía no lo tiene en mente porque tiene textos dispersos. De hecho menciona un texto que tiene sobre Gardel, que ya lo había publicado, y luego él acaba de recibir el libro de Lezama Lima, Paradiso. Entonces es como que de pronto se le empiezan a armar las ideas en torno a este libro, que en principio habla de collage. Él habla de un libro collage, la primera palabra que trae, no almanaque todavía, collage. Entonces en ese libro collage piensa en Lezama Lima, porque Lezama Lima en ese momento estaba siendo duramente atacado en Cuba, curiosamente, por pornógrafo más o menos. Entonces él piensa que tiene que hacerle un homenaje a Lezama Lima y empieza a preparar un texto que es fundacional de este libro, que finalmente se publica aquí. Fue muy importante para Lezama Lima, digamos, porque él estaba en Cuba, digamos, estaba como aislado, vamos a decirlo así, y no había forma desde el régimen, lógicamente, de sacarlo. Entonces, bueno, gracias al trabajo de Cortázar, que es un ensayo
denso, intenso, que ocupa una buena parte del libro, La Vuelta al Día, luego Cortázar consigue, y lo dice, que en México, que es donde se edita este libro, la mitad en México y la mitad en Argentina, 12.000 ejemplares en México de la primera edición se imprimen en México y 12.000 en Argentina, que en México contraten la obra magnífica Paradiso, y luego lógicamente ya la expansión de Letra Marina es imparable. Pero bueno, a lo que me encanta hacer el homenaje también aquí a Cortázar, que no arriesgó, que aprovechó, digamos, ese libro para introducir a uno de los grandes autores de América Latina. El libro es variado, de hecho él habla de eso, del libro de textos variados, porque todavía no sabe cómo definirlo, de textos variados, y tiene, digamos, una correspondencia muy intensa, muy interesante con su amigo Julio Silva sobre las distintas etapas del libro. Y sobre todo lo que es curioso es que con su editor, digamos, mexicano, con Orfila Reinal, no hay correspondencia prácticamente, o no se ha recuperado, porque es cierto que Orfila Reinal viaja mucho, se ven en México, se ven en París, y entonces hablan de la cosa. Con quien sí habla es con su editor argentino, Porrúa, que por cierto en aquel momento estaba como a la greña, digamos, en Sudamericana, y Cortázar también ve la posibilidad de que la sucursal, vamos a decir, del siglo XXI en Buenos Aires pueda contar con Paco Porrúa, cosa que luego no pasa. O sea, ya ves que esto es como una trama de relaciones de amistad, por supuesto, de amor, de admiración, y sobre todo, obviamente, La Vuelta al Día en 80 Mundos es, sobre todo y ante todo, el gran homenaje, lógicamente, a las lecturas de la infancia de Cortázar, ¿no? Que es, entre otros, Julio Verne, ¿no? Y es el homenaje, como es lógico, La Vuelta al Día en 80 Mundos, que es una vuelta sobre la vuelta al mundo en 80 días, como todos sabéis. Esto es interesante ver cómo este libro está muy relacionado con historias de cronopios y de famas, con lo cual uno siempre piensa que lógicamente la obra de un autor no es una suma de un libro tras otro, ¿no? Sino que es como una esfera, una totalidad donde uno puede acceder a la parcialidad, ¿no? Pero la obra al final uno ve cómo se construye sin fisuras, ¿no? En este libro uno encuentra, curiosamente, la explicación, vamos, si se puede explicar, a la obra de Historia de Cronopios y de Famas, que también fue una obra que él fue haciendo de a poco, como un divertimento. Muchos de los cuentecitos, digamos, o de los microrelatos, o como llamemos ahora, los fue enviando a los hijos de sus amigos Jean-Pierre. Estaban pensados como para niños, aunque evidentemente no es un libro para niños. Bueno, es un libro que tuvo una vida, digamos, desde el punto de vista del editor, muy interesante, porque el libro primero fue oral, ¿no? Porque él se lo mandó a su amigo traductor, bueno, luego me acordaré, a Estados Unidos, y su amigo lo que hizo fue traducirlo y leerlo por radio, con lo cual el libro tuvo una circulación así como rara, ¿no? Y luego recién se editó como libro en Argentina. Pero bueno, digo, la vinculación tiene que ver con ese tipo de libros que hizo Cortázar, que también está en Rayuela, que es ese libro que parece discontinuo, fragmentado, y que ahora es como hacer zapping en un libro, ¿no? Es un libro que tiene una unidad y que es el interés de Cortázar por ejemplo, el boxeo, el jazz, los viajes, Cuba, y temas afines como pueden ser los grandes criminales, lo digo por decir algo, ¿no? O sea, es un libro que tiende al surrealismo, digamos, en muchos de sus aspectos, ¿no? Porque se ocupa de cosas peregrinas, como por ejemplo escribir textos invirtiendo, alterando el orden de la frase, sabiendo que el lector cómplice de todos modos lo va a comprender. Y yo lo voy a dejar así porque luego van a leer textos donde os vais a dar cuenta de, digamos, del hilo conductor del libro. Evidentemente pasa también, por supuesto, por ese aspecto lúdico que tanto celebraba Cortázar y que nunca abandonó. Es un libro que a mí, como lectora de 14 años, creo que tenía yo cuando llegó a mis manos, me encantaba, porque la primera edición fue esta, ¿no? O sea, era un libro caro, digamos, lujoso, era un libro raro, para la época no tiene formato de los libros comunes, o sea, los formatos serían ¿no?
era un libro, y entonces lo primero que uno hacía era encontrar como una colección de objetos raros, y que yo me tiraba horas tratando de ver la relación entre ellos. Ninguna, o sea, eso es cosa de, ¿no? ¿Verdad? O sea, pero lo que más inquietante era quizá, era esto, que es absolutamente surrealista. O sea, dos niños empiezan a jugar al rango, no sé cómo se llama aquí esto, el burro, el salto, bueno, nosotros en Argentina le llamamos rango, ¿no? Y se van transformando en sapos que caen en una charla. Entonces me tiraba horas mirando esto. No solo eso, sino luego tenía detalles en la edición, ¿no? Por ejemplo, era un libro que te incorporaba algunas ilustraciones que sí tenían que ver con el escrito, pero otras no. O sea, era un libro que evidentemente te despertaba a otros mundos, porque como bien decía Cortázar, hay muchos mundos, pero todos están en este, ¿no? Lo que pasa es, bueno, hay que saber buscarlo, hay que saber verlo. Y yo creo que él, en este libro, lo que quería era justamente compartir esa visión que él tenía de cómo se organizaba, digamos, el mundo para él, ¿no? Él siempre estaba atento a esa fisura que os digo, y por eso hay un artículo, por ejemplo, sobre a dónde van a parar los clips de los ministerios. Digo, bueno, ¿y se lo ocurre? ¿No? O sea, cosas así, o inventar palabras, por supuesto, o inventar, o escribir cosas que parecía que eran de su vida cotidiana, por ejemplo, de cuando están ya en Señón, que es donde han comprado Aurora Bernard de su primera mujer y él, un ranchito, como él dice, que es una casita preciosa en el balcón de la Provenza, y cuenta, ¿no?, cómo un gato viene a visitarlos cuando están ahí, y luego cuando ellos se van, el gato se va a otras casas. Entonces cuando ellos vuelven, el gato da vueltas hasta que otra vez entra en confianza. Y luego hay un artículo precioso que se llama La entrada en religión de Teodoro Adorno, porque lo bautizan, como es lógico, al gato se llama Teodoro Adorno por el filósofo, y el gato lógicamente va a donde le dan de comer. Obviamente la fidelidad pasa por ahí, ¿no? Pero bueno, digo, nos hace ver la vida cotidiana, cómo riega el césped, o sea, cuentan cómo plantan el césped, cuándo vienen los amigos, cuándo viene el cartero, en fin, todo eso que para los tiempos aquellos era moderno, digamos así, no sé cómo la palabra que usar. A mí me parecía que era otra clase de literatura, donde uno no se salía de lo literario, pero todo siempre está enfocado en lo literario, de sus lecturas, de los filósofos, habla de todos los universos que le interesaban, sin salirse nunca de lo literario, sin perder nunca el manejo del idioma delicado y preciso que te enseñaba a leer, y por supuesto presentándote siempre los interrogantes que hacen que Cortázar siga siendo tan interesante, o sea, jamás dándote una respuesta. Yo creo que desde el punto de vista de un adolescente, que es como yo lo recuerdo cuando lo leí la primera vez, creo que fue lo mejor que me pudo pasar, ¿no? Toparme con un libro como este, que lógicamente luego todos los demás me aburrían. Eso fue la desgracia, ¿no? Porque luego todos los demás libros me parecían aburridísimos, ¿no? Por eso está como está. Este libro yo se lo arrebaté varias veces de las manos a mis hermanos, a quien no quería que lo tocaran, pero bueno, yo misma me dediqué a destrozarlo, ¿no? Y a rayarlo y a... Bueno, ahí Noemí lo va a ver luego, por supuesto. Hay cantidades de imágenes maravillosas que él se ocupó de pedírselas a quién, a su editor argentino. Yo digo, pero estaba con los mexicanos, está bien que empezaban ahí en ese momento a trabajar, pero qué curioso que cuando él tiene que armar el libro, le pide por favor a Porrúa, le manda una lista, le dice: Teofilo estuvo en París y vieron aspectos técnicos del libro, pero por favor, ayúdame a encontrar grabados y pósters de Gardel, de un compadrito o escenas entre compadritos o malevos, de idem con tema gauchesco, de Macedonio Fernández tocando la guitarra, u otra foto, de Filiberto Hernández. También, por favor, mándame una foto del descuartizador Bonini, o en su defecto de algún otro gran criminal argentino, pero no descarado como el Petit Sobrejudo, sino de la gran especie como Bonini. O sea, ¿no? Dice, una foto de Firpo, por favor, del boxeador, ¿no? Si es posible, la escena en la que Firpo lo saca a Dempsey del ring. Si no hay esa, una de la pelea, o de Firpo solo, pero mejor de la pelea. Y por favor, una foto de Justo Suárez, no de la pelea, sino solo. Bueno, esta lista, que me parece deliciosa ya como propuesta, ¿no? Uno ya visualiza el libro. Me imagino cuando Paco Porrúa, que no era su editor, pero que era su amigo, le resuelve, porque evidentemente todas esas fotos están aquí,
y otras, ¿no? Y bueno, hay algunas que Julio Silva no me supo decir dónde las sacaron, pero bueno, ahí están. A mí me habría encantado saber el origen de todas. Pero lo que quiero decir es que este libro, luego el editor sí le propone una solapa, que no es una solapa, sino una cuarta de cubierta, donde tratan, digamos, de explicar un poco en qué consiste. Y entonces dice, en este collage, donde ves que dice collage todavía, donde se recorre un largo y variado itinerario con la misma liviandad que empleara Phileas Fogg en dar la vuelta al planeta, Julio Cortázar vuela, navega y camina hacia escalas tales como soliloquio ante una hoguera para llegar a la Jamalima, de la seriedad de los velorios, grave problema argentino, querido amigo, estimado, o el nombre a secas, jazz de Ripper Blues, del sentimiento de no estar del todo, Julio en acción, yo podría bailar ese sillón, dijo Isadora, el noble arte, Luis enormísimo Cronopio, mi amistad con Teodoro Adorno, la vuelta al piano de Thelonious Monk y muchas más que hacen un recorrido diverso y excitante, acompañado por viñetas, fotografías e ilustraciones que otro Julio Silva prepara y dispone, amenizando un viaje tan pleno de sorpresas como el del famoso personaje de Julio Verne. Comillas, todo participa de esa respiración de la esponja en la que continuamente entran y salen peces de recuerdo, alianzas fulminantes de tiempos y estados, y materias que la seriedad, esa señora demasiado escuchada, consideraría irreconciliables. Dice Cortázar y lanza al lector en su mundo de mundos, en su cajón desastre, en su pecera oceánica de recuerdos, recortes y recuerdos. Esto era el reclamo para los lectores, que lógicamente no sabían con qué se iban a encontrar. En una carta dice que cuando finalmente se edita el libro, yo digo en diciembre de 1967, dice que le han llegado a su casa multitud de cartas, unas encatadas con el libro y las otras insultándolo. O sea que quiere decir que el libro tuvo disímil recepción. Mucho tiempo después, él empieza a hablar de que se trata de un libro almanaque. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que él ahí rescata una imagen de una edición que toda la gente que tenemos una edad recordamos que en casi todas las casas había, no ya el zaragozano, que eso lo conocéis todos, pero creo que aquí en España también fueron muy populares en su tiempo los almanaques, que eran una especie de anuario, calendario, ¿no? Que había de todo, desde cómo se cría un ternero hasta cuándo hay que plantar las margaritas, ¿no? Entonces, esto que estaba en todas las casas también tenía una parte de historia, de las novedades, de las guerras, en fin, de todas las noticias del año anterior. Y en este en concreto, yo compré porque es de 1914, que es el año que nació Cortázar, dice el calendario del almanaque náutico, contiene de la República Argentina, con un compendio de datos, hechos, fechas e informaciones, útil y entretenido para todo el mundo, con mapas de estilo y numerosos grabados. Bueno, esto era una de las lecturas de Cortázar, del niño Cortázar también. O sea, esto que era para adultos, teóricamente, es un popurrí de temas variados que hacían las delicias de cualquier curioso, ¿no? Entonces, a él que le encantaban los atlas, los mapas, los almanaques, luego construye la idea del almanaque para nombrar a este libro. Y también el último round, que es el que sigue. No voy a hacer aquí la lista de los libros ilustrados, pero bueno, puedo nombrar el tango de la vuelta, la puñalada del tango de la vuelta, que es con Papandrea, un libro que se llama Humanario con Sara Facia y D'Amico de fotos, un libro con Alessio de Andrade sobre el país de Rayuela, en fin, múltiples. En la época en que estaba preparando este libro, también estaban con Julio Silva haciendo el único libro que Cortázar publicó en francés, con 12 textos en francés, que se llama Los discursos de Pinchajeta, traducido, pero que en francés se llama Les discours de Pinchguel. Entonces, ese libro, que era un libro, él lo dice, para bibliófilos, tenía unos grabados de Julio Silva y los textos en francés de Cortázar. Yo no sé si en la librería queda algún ejemplar. No, ¿verdad? Bueno, es un libro precioso, es un libro que viene en una caja, es un libro de lujo, precioso, que bueno, que era un libro objeto, evidentemente, hecho en Francia, por ambos, y que va en esa línea de hacer libros bellos. O sea, Cortázar, ahora lo podemos decir, nunca habló del libro objeto, pero nosotros ahora sí lo decimos. Era un libro objeto hecho con todas digamos, las artes posibles del gran artista que es Julio Silva, sin duda.
tuvo mucho éxito el libro, tanto es así que él se sorprende de que en una carta que le escribe, pero a los meses, su editor dice: sabes que van a hacer la segunda edición, y yo tengo apuntado, porque lo dice aquí en mi tercera edición, que la primera edición, yo dije, constó de 12.000 ejemplares, que salió en diciembre del 67, la segunda edición de 13.000 ejemplares en abril del 68, o sea, es un éxito para los tiempos que corren, y luego la tercera edición en junio del 68. Luego hasta ahí llego, porque esta es mi tercera edición, y luego hubo otras. Luego hicieron esta edición, más barata, en 2 tomitos, que ellos mismos también la diseñaron, donde tiene una organización distinta el libro. Tiene todos los mismos textos, pero la organización es distinta. Entonces, este es mi despertador, para callarme. Pero esta fue una edición barata, digamos, que circuló en estos 2 tomitos y que hasta el día de hoy se ha seguido reeditando. Yo no sé por qué edición va, he perdido la cuenta, pero bueno, él estaba preocupado, digamos, porque sus jóvenes lectores, que habían sido los que lo habían respaldado en Rayuela, no se quedaran por cuestiones económicas sin el libro. Bueno, este libro yo podría seguir hablando sin parar, pero ha llegado mi hora de callarme, y ahora entonces, con todo el amor que me provoca tu trabajo, te cedo la palabra, encantada. Todo lo que sabe, todo el amor que tiene a Cortázar, y como yo estuve en sus clases, es que te lo contagia. Y a mí me pasó, porque claro, yo había leído, empezamos con Rayuela, yo había leído Rayuela, pero luego encontramos y se sigue encontrando cada vez más cosas. Y también, después de Rayuela, el libro que había leído es La Vuelta al Mundo, que también, eso lo he leído muchas veces, pero también esto, y sigo encontrando, porque ahora al releer, claro, son esos libros que son muy ricos. Yo no he podido, porque va a ser una cosa corta, de 15 minutos, hablar de todas las ilustraciones, me he quedado solamente con los artistas, y con los que creo que han tenido mucha más importancia en Cortázar. Y como yo soy de la parte de Bellas Artes, siempre nos interesa poner imágenes. Yo he puesto el libro con el que he leído, y luego que nos estuvo hablando María Ángeles. En el prólogo de La Vuelta al Mundo, el primer artista que habla es de un músico de jazz, Lester Young. Y él decía que por la libertad de los músicos de jazz en alterar los temas que tocan, eso es lo que pretendía hacer en su libro. En este libro es la primera vez que nombra a Marcel Duchamp, creador que será un referente con su concepción del arte moderno, su forma de ser y de pensar desde el momento en que traba conocimiento de su obra. En Rayuela, que cita cantidad de artistas, no lo cita a ellos. Julio Cortázar, al igual que Duchamp, siempre defendió la tesis de Bustinga de los Baudelaire, del hombre que juega. Consideraba la capacidad de juego como la principal diferencia del hombre de las demás criaturas del mundo. El artista norteamericano Man Ray también fue un hombre que le gustaba el juego. En Más sobre la soledad y otros velorios, el primer tomo de Cortázar, escribe: el humor es Orphelbari, o no es. Como siempre lo supieron Juan Villon, Shakespeare y Maxer. Maxer, dibujante, pintor, cineasta y fotógrafo, entre otras cosas, un importante contribuyente a los movimientos dadaístas y surrealistas. Él decía que la búsqueda de la libertad y el placer es lo que ocupaba todo su arte. Cortázar nombra también en el prólogo la de La Vuelta al Día. Dice que si el cronologio Man Ray pensaba en su plancha con clavos, que
en la que cuando afirmaba que de ninguna manera había que confundirla con las pretensiones estéticas o el virtuosismo plástico que se esperaba en general de las obras de arte. El pintor René Magritte le tuvo una especial admiración. En Verano en las colinas, desde el primer tomo, escribe: anoche descubrí sobre el cielo de Cassinet una nube solitaria que me hizo pensar en un cuadro de Magritte, La batalla del Argonne. Esa extraordinaria nube. Magritte más tarde sigue para decir: a las 9 de la noche, la nube Magritte estaba exactamente suspendida sobre Cassinet y plagiaba la suspensión vital siempre ominosa del Magritte. En su libro del que ha hablado María Ángeles, Último Round, vuelve a recordar esa nube. Dice Cortázar que la nube Magritte no vino este año a suspenderse sobre Cassinet. Tampoco vendrá Magritte a ponernos entre sus manos, sus llaves de evasión, sus palomas de piedra más livianas. En estas palabras señala otros temas recurrentes en la pintura del artista, además de las nubes, como son sus llaves de los sueños y las palomas de piedra que no pueden volar, al igual que las jaulas para encerrar sueños o palomas. Pero aquí también vemos la nube de piedra. A ver, mira, ¿verás? Como te digo. Magritte detestaba la historia, prefería el juego de conceptos, recurría a la inteligencia de los espectadores, buscando siempre la contradicción verbal o intelectual, como lo hacía con el título de sus obras, que raramente se corresponde con el contenido, como lo vemos en esta la batalla de Argonne. Se dice que fue un pintor del pensamiento. Según Magritte, el pensamiento se nutre de imágenes, o dicho de otra forma, la imagen es la que hace visible el pensamiento. Magritte cuestionaba la relación entre las imágenes y las cosas basadas en la semejanza representativa. Yo creo que casi todos conoceréis un cuadro muy famoso de Magritte, que es una pipa. Entonces pinta una pipa y dice: esto no es una pipa, la imagen de la pipa. En el microensayo What Happens Minerva, del tomo segundo, Cortázar, siempre interesada por todo tipo nuevo de arte, trata sobre el happening, manifestación colectiva que requiere la participación activa del público y en la que el proceso tiene tanto interés que el resultado, donde intervienen tres medios expresivos como son el plástico visual, el musical y el teatral. En el libro vemos esta fotografía de un momento del happening para conjurar el espíritu de la catástrofe de los artistas, un francés, Leguin, y un japonés, Tetsume Kubo. Yo no podía encontrar más referencias sobre este happening, a pesar que yo escribí un libro todo dedicado a él. En este texto cita repetidamente pone el alemán Pike, y entre paréntesis, sí es alemán, pero Russia Pike era coreano, había vivido en Alemania también, por eso esto lo conocería él, y luego en los Estados Unidos. Después es el... ¡Ay, que no lo hemos pasado! Ahí, esa. Aquí está, ¿cómo se llama? El happening del que habla, del francés y del japonés, para conjurar el espíritu de la catástrofe. Y el otro es Non Champé, que luego ha sido muy famoso. Él acaba este ensayo diciendo que los happenings, las exposiciones pop,
Las sesiones de destrucción de objetos artísticos sean en sí mismos controversibles, inútiles, estúpidos, peligrosos o meramente divertidos. Lo que cuenta es su motivación consciente o inconsciente. Y más adelante dice algo que he visto clarividente al final del escrito: la soledad de tantos acabará un día con una hipócrita solidaridad social que solo dé masas electorales, ejércitos de robots, histerias colectivas de hobby-shoppers, demagogia de teenagers, manejados entre bambalinas por gángsters de la prensa y de las diversiones. Es por lo menos un agujero en el presente. Bastaría mirar por esos huecos para prever algo menos insoportable que todo lo que cotidianamente soportamos. A mí me parece que es clarividente, ¿eh? Y justamente ayer estaba leyendo el último libro de Paul Auster y una frasecita corta que esto viene justo, dice: contra el fracaso del mundo solo hay una defensa, el acto creativo. Que está justo, ¿no? Que pasa. Cortázar se interesó también por el arte naif y el arte del Sade, por otro tipo de arte, de aquellas personas que tienen una necesidad innata de expresarse por medio de la creación y lo hacen muchas veces en condiciones extremas. Aquellas personas pueden ser enfermos mentales, visionarios o creadores que tienen en común ser autodidactas y que experimentan de manera repentina la necesidad de crear. En el relato Yo podría bailar ese sillón, dijo Sadora, del primer tomo. Cortázar cita a Francesc Rousseau, conocido como el Adornero Rousseau, muy valorado por todos los artistas vanguardistas de su época. Nunca estudió arte, aunque pintó paisajes exóticos con animales salvajes, apenas viajó fuera de Francia. Su pintura tiene una gran fuerza expresiva. Se esforzaba en reproducir lo que veía y trataba de juxtaponer lo que veía con lo que sabía de los hechos. También se interesó por el carcero rural Ferdinand Cheval, quien en su autobiografía dijo: hijo de campesinos, yo quiero vivir y morir para probar que en mi categoría hay también hombres de genio y de energía. He sido durante 29 años cartero rural. El trabajo que he hecho ha sido por amor al arte, mi única felicidad. Presento mi extraña historia, donde el sueño se ha vuelto 40 años después una realidad. Cheval levantó él solo su palacio ideal, que se convirtió en sitio de peregrinación más tarde para los surrealistas. Dijo que un día tropezó con una piedra cuando iba por el campo dando las cartas, y encontró inspiración en su forma, y así comenzó esa construcción que duró más de 30 años. Del genio, que consiste en ponerse el dedo índice en la sien y moverla con las tornillas del segundo tomo. Es que me encanta de los relatos de esto. Cortázar cuenta cómo todos los vecinos y familiares del cartero Cheval le consideraban loco cuando iban a la carretilla llevando piedras para construir su palacio ideal. También recuerda a Adolf Wolfing, que está considerado como uno de los máximos exponentes del arte del Sade. Fue paciente de una institución mental durante la mayor parte de su vida. Sus dibujos son creaciones simétricas y detalladas, decoradas con márgenes y bandas, con fragmentos de manuscritos musicales, introducción de letras y palabras. Los centros de sus dibujos con formas de mandala, con el dibujo de su cabeza en el centro. Los dibujos son intrincados y complejos. Wolfing pintaba todo el espacio. Si quedaba alguna área vacía, lo llenaba con dos pequeños agujeros. Escribió e ilustró su inmensa autobiografía de 45 volúmenes. Ahí se ve en la fotografía del todo. Cortázar le dedica un apartado en el tomo primero: Yo podría bailar ese sillón, dijo de Sadora. Le escribe: a Wolfing lo conoció por Jean de Buffet, que publicó el texto del médico suizo que se ocupó de él en el manicomio. Construye una obra con la característica de la invención delineante.
pero que acaso es copia fiel de algún modo del otro lado. Lo que siempre habló María Ángeles, sin puertas directas para los que nos creemos sanos de espíritu. Cortázar también, cuando se lo cita a Serafín de Senlis, conocida como Serafín. Lo hace en el segundo tomo, en el apartado donde se habla de Demeter, de otros piantados y de premios literarios. Escribe: un pintor o un escultor piantado, aunque valga la pena, tiene más suerte, hablando sobre escritores. Se salva del olvido porque no hay intermediarios en sus obras y basta saber abrir los ojos para encontrarlos. Wilhelm Hunde, descubriendo a Serafín, lo optimistas a la manera. Eso es lo que escribe. Serafín había sido pastor y mujer de la limpieza de Wilhelm Hunde, que era crítico de arte y marcha en alemán. Descubrió por casualidad sus pinturas, que las hacía por la noche, con la luz de las velas. Las pinturas, como no tenía dinero, se las hacía ella misma. Y todas sus obras son sobre todo de motivos vegetales, de grandes flores y hojas. Tiene un artículo que se llama De los sueños y la locura para un periódico argentino, donde Cortázar recordaba a algunos artistas ausentes y se ve moverse bajo mis párpados los fosforescentes pavos reales de Serafín y los mandalas de Adolf Wolff. Estoy buscando la rendija de la puerta, rozando esos rumores que se retiran como arañas, negándome a creer en el acuario total, en el pulpo allí y nosotros afuera. Sí. Oye, es que todo lo que escribe es precioso. Aparece por primera vez en un libro de Cortázar en el primer tomo del Viaje al día. Presenta tres fragmentos de una obra que ilustran noches en los ministerios de Europa, porque luego vamos a capítulos, ¿no? Y leemos: una puerta se abrió sobre una vasta habitación donde la luna era ya el comienzo de una pintura de Paul Delvaux. Él le pone un título que es equivocado, le llama El mar está cerca. Está equivocado, pues vamos, el mar cerca es otra cosa completamente distinta. Yo no encontré nada de esto y puse la foto de él, que se ven las obras y otras dos obras, porque aquí están los temas recurrentes en Paul Delvaux: las estaciones de trenes, las arquitecturas clásicas, los jardines simétricos, los desnudos de mujer, las estatuas enigmáticas, los esqueletos. Y la ciudad también era un tema reiterado en Cortázar y en Delvaux. A los dos les gustaba también jugar con las palabras. Jean-Pierre escribió que la pintura de Delvaux es una pintura mitológica. Cortázar en muchos de sus libros incluye textos y personajes de la mitología. Bueno, yo luego he ido buscando más los artistas que creo que tienen más cosas en común con Cortázar. Entonces creo que Paul Delvaux tenía bastantes y de los que más trato son estos. Para Cortázar fue muy importante conocer sí, el libro Opio de Cocteau. En este libro escribe: mi sueño en música sería oír la música de las guitarras de Picasso. Pablo Picasso dominó la escena artística del siglo XX. Está hablando de una de las primeras novelas, ¿cómo se llamaba? Los premios. Los premios, han hecho del cuadro que robaron. No deja de nombrar a Picasso en casi todos sus libros. Si bien cambia el sentido del porqué de las citas al paso de los años. Es interesante, yo lo he ido viendo porque va descubriendo otro tipo de cosas. Porque a Picasso luego, hace unos años, se vino abajo. Hay modas, ¿no? Como todos los artistas, a
Picasso empezó a decrecer el interés, sobre todo últimamente ha vuelto a subir. A ver, en el segundo tomo de La Vuelta al Día describe uno de esos 80 mundos como un mundo que hubiera comenzado por Picasso en vez de acabar en él. Sería un mundo exclusivamente para cronopios, y en todas las esquinas los cronopios bailarían tregua y bailarían cantata. Y yo pienso que hermoso sería un mundo así, y bueno, y Picasso sería un gran cronopio, que él sí bailaría de una cantata y todo. Para Cortázar existen dos mundos, dos formas de ver las cosas. Existe la inspiración y existe la manía, y el poeta, el pintor y a veces el loco pueden decir aquello que muchas veces no puede decir. Y si no se manifiesta, se va dejando una red, que él dice, como un silencio en una música de Weber, un acorde plástico en un óleo de Picasso, una broma de Marcel Duchamp. Yo he encontrado puntos en común entre Picasso y Cortázar. Sobre todo es el espíritu lúdico de ambos, sus posicionamientos ante las injusticias y las barbaridades cometidas en los países a causa de guerras y dictaduras, sus compromisos políticos, el amor hacia la vida en todas sus consecuencias, el fuerte erotismo, el interés hacia todas las creaciones literarias, plásticas, musicales y de danza. Picasso siempre decía que se podía escribir una pintura con palabras, del mismo modo que era posible pintar sensaciones con un poema. Al igual que escribió Cortázar en boca de su alter ego Morelli en Rayuela. Escribir es dibujar mi mandala y a la vez recorrerla. En el prólogo de La Vuelta al Mundo cita a Marcel Duchamp. Ya dije antes que es el primer libro que empieza a hablar de él. Dice, por su manera de suscitar una realidad más rica, haciendo cultivos de polvo, no sé si lo veis, de la vida, por ejemplo, o creando nuevas unidades de medida por el sistema de dejar caer un trozo de cordel sobre una superficie engomada y acatar su longitud y su dibujo. Este es el diagrama. Son muchas las facetas de la vida de Duchamp. Le vemos como su alter ego Rosselavie, su seudónimo derivado de uno de sus juegos de palabras, a Rosselavie, empiezo por aquí abajo y luego subo a una vuelta, ¿no? Como ajedrecista impenitente, con la estrella de David afeitada en su cabeza, adelantándose al arte corporal, fumando en una exposición, teniendo detrás su célebre urinario titulado Fuente. No me da tiempo de explicar más cosas. Con sus rotorrelieves, los protagonistas de su film Anemic Cinema, y finalmente con una de sus obras últimas, Las cajas palijas, como ves, de ahí Duchamp estos salió mucho. A él le gustaban también los almanaques a Duchamp. Para Octavio Paz, los dos artistas que han ejercido más influencia en el siglo XX son Picasso y Duchamp. El primero por sus obras, el segundo por una obra, que es la negación misma de la moderna explosión de obra. Sigue. La primera vez que Cortázar nombra a Duchamp es en Julios en Acción, en el primer tomo. En él escribe una poesía de Jules Laforde y pone la siguiente nota. Dicho sea el pasar, en 1911 Marcel Duchamp hizo un dibujo para este poema, de donde habría de salir su desnudo bajando una escalera, normalísima secuencia patafísica. A ver, paso a paso. Etcétera aquí. Desnudo bajando una escalera. En la última página incorpora un dibujo de Duchamp, molinillo de café. Este se ve que está interesado por el movimiento, ¿no? El movimiento de... Y dice, cuando anoté normalísima secuencia patafísica, luego de indicar ese enlace de la Duchamp, le imaginaba que una vez más tendría pasaje al mundo de los grandes transparentes.
veremos por qué habla de los transparentes. La misma tarde, después de trabajar en este texto, decidí visitar una exposición dedicada a la dama. El primer cuadro que vi al entrar fue el desnudo bajando una escalera, enviado especialmente a París por el Museo de Filadelfia. Sobre este libro suyo, La Vuelta al Día en 80 Mundos, le había dicho que era una broma sobre el arte. Pero Cortázar dijo que con el arte no bromea, sino que hace falta tener sentido del humor, como lo tienen los escritores anglosajones y no los españoles ni los latinoamericanos. Aunque no tratados de esa época. Bueno, al final, ahora tenemos la obra que decía Octavio Paz y las referencias que decía Cortázar. ¿Lo paso? Pasa, pasa. Hoy me he hecho un lío. No, ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bueno, esta obra se puso de nombre el Gran Vídeo. Que tiene un título más enrevesado. Consta de dos partes, es un cristal que está unido. Y entonces es una historia. Esto tardó años en hacerlo, se ha hablado mucho de este libro, y esto es el de los transparentes. La novia ha puesto al desnudo por sus solteros incluso, ese es el nombre que le digo. En la parte superior aparece la novia desnuda, que es una cosa pequeñita, no se ve una mujer, parece un insecto, que está reducida a una estructura, está acompañada a la derecha por la Vía Láctea y los pistones de corriente de aire. En la parte inferior, los 9 solteros miran a la novia desnuda y sin poseerla se masturban, acción representada por medio del molino de chocolate que mueve el motor del amor simbolizado por formas pulsadas. Todo esto, si quieres, lo ves y si no, pero vamos, yo creo que Duchamp y Cortázar querían que fuera el mismo espectador, lector o mirón, los que descubrieran sus ideas, que no quedaran pasivos y se convirtieran ellos mismos en artistas para que el arte se uniera con la vida. Esto es interesante. Esto también lo hizo Cortázar. A mí me parece que para él Duchamp, en las obras de Duchamp está presente el erotismo. Él decía sobre el erotismo que podría ser, para así decirlo, otro hijo. Porque verdaderamente la manera de sacar a la luz lo que constantemente se esconde. La Cortázar también usaba el juego erótico. Duchamp dijo que el libro Impresiones de África de Roussel, que no he conocido así, le indicó a grandes rasgos la línea que debía adoptar. Dice: me ayudó enormemente en uno de los aspectos de mi expresión. Pensé que, como pintor, era mejor estar influenciado por un escritor que por otro pintor. Y Roussel me mostró el camino. Entonces, mirad lo que Cortázar escribió. En estos años he confirmado una antigua sospecha. Contrariamente a lo que parecen esperar los críticos, las razones motoras de muchos de mis textos le vienen de la música y de la pintura, antes que de la palabra en un nivel literario. O sea, tienen muchas cosas en común. Marcel Duchamp ha sido, como decía él mismo, nada más que un artista. Y dejó escrito su epitafio. Dice: por lo demás, los que mueren son siempre nosotros. Es fácil.
hecho con retratos de Cortázar, un pequeño viaje por su vida, observándonos, primero observándonos con una lupa y dando toda la vuelta. Una foto de muy joven retratándose con detalles de humor, o sea que desde joven tenía humor, tocando la trompeta, una de las cosas que le gustaba, en su llegada a París, en su viaje a la India con Aurora Bermúdez, una foto Bernardes, perdón, retratándonos a nosotros con una cámara fotográfica, con sus amigos tangueros, con Tony Cedrón, con la máquina de escribir Olivetti, ¿no? Royal. ¿Qué? Royal. Dando de comer a su gato, apoyando a Latinoamérica en su último viaje a Buenos Aires, y luego yendo a la compra con Carol Drude. En el centro lo he dejado con una pintura al fondo. Yo te quería hablar de la acción. Cortázar ha sido una persona inquieta que siempre estuvo en marcha y queriendo constantemente saber y conocer más. Estuvo interesado en muchos caminos, como nos dijo antes hoy María Ángeles. Se interesó por muchos tipos de personas, tanto locos serenos como criminales, sobre todo. Se inspiró en la mitología, los sueños, los viajes, le gustó vivir y saber vivir. En fin, una persona a la que no puedo clasificar y de la que no puedo decir mucho nuevo. Pero yo sí agradezco a Julio Cortázar los ratos tan hermosos que me ha regalado a leer sus libros, los poetas, escritores, pensadores que me ha hecho conocer y leer. Contagiarme su inquietud por conocer y escudriñar en otras materias que no eran las mías habituales. Hacerme reír con su literatura del absurdo, en relatar su compromiso por todas las injusticias, en su gusto por la música y el jazz, en compartir con él el amor hacia los gatos, y también compartir el amor y el dolor hacia Latinoamérica, y enseñarme a dar la vuelta al día en 80 mundos, en suma, por su sabiduría en cómo vivir más plenamente con todos los sentidos. Para Cortázar la muerte era un escándalo supremo, y el escándalo llegó. Le despido con las palabras de su última compañera, Carol Drude. No abandonaremos la autopista y la sella, mi amor, ni en ninguna parte. No hay otra vuelta atrás que respirar. Yo quería citar los artistas plásticos que tenían más, porque bueno, en estos libros también, en estos cita al cubano Wilfredo Lam, al mexicano Alberto Gironella, al argentino Julio Silva. Yo tenía que preparar una cosa, pero vamos, he tenido que sacar muchas cosas. A Van Gogh, incluye un retrato de Vinci, pero no me soltó el inglés, Muchas gracias, Noemí. La verdad que ha sido una evocación exhaustiva y, bueno, invitadora, porque ahora con la lectura que hace Noemí siempre nos invita a releer desde otra mirada. Ahora vamos a tener la suerte de escuchar los textos de Julio Cortázar bajo la coordinación y la participación también de Lucila Maqueira, a quien dejamos el sitio y el micrófono, y que ella va a presentar a las personas que van a leer los textos. Muchas gracias, Lucila. Bueno, buenas noches. Vamos a tener que cambiar un poquito el orden porque hay gente que se le hizo un poquito tarde y que tenía que ir a trabajar.
¿vale? Así que voy a llamar, por favor, Gustavo Núñez. Embajada de cronopios. Los cronopios viven en diversos países rodeados de una gran cantidad de famas y esperanzas. Pero desde hace un tiempo hay un país donde los cronopios han sacado las tizas de colores que siempre llevan consigo y han dibujado un enorme "se acabó" en las paredes de los famas. Y con letra más pequeña y compasiva la palabra "decídete" en las paredes de las esperanzas. Como consecuencia de la conmoción que han provocado estas inscripciones, no cabe la menor duda que cualquier cronopio tiene que hacer todo lo posible para ir inmediatamente a conocer a aquel país. Cuando se han decidido ir inmediatamente a conocer ese país, lo primero que sucede es que la embajada del país de los cronopios comisiona a varios de sus empleados para que faciliten el viaje del cronopio explorador. Y por lo regular este cronopio se presenta en la embajada donde tiene lugar el diálogo siguiente, es saber: buenas, Salenas Cronopio. Buenas, Salenas, usted saldrá en el avión del jueves. Por favor, llenar estos 5 formularios. Favor, llenar 5 fotos traer 5 fotos de frente. El cronopio viajero agradece y de vuelta a su casa llena fervorosamente los 5 formularios que le resultan complicadísimos. Aunque por suerte, una vez llenando el primero, no hay más que copiar las mismas equivocaciones de los 4 restantes. Después este cronopio va a un fotomatón y se hace retratar en la forma siguiente. Las 5 primeras fotos, muy serio. La última sacando la lengua. Esta última el cronopio se la guarda para él y está contentísimo con la foto. El jueves el cronopio prepara las valijas desde temprano, es decir, que pone 2 cepillos de dientes y un calidoscopio. Y se sienta a mirar mientras a su mujer llena los valijas. Unas cosas más necesarias, pero como su mujer es tan cronopio como él, olvida siempre lo más importante, a pesar de lo cual tienen que sentarse encima para poder cerrarla. Y en ese momento suena el teléfono y la embajada dice que había una equivocación, que deberían haber tomado el avión el domingo anterior, con lo cual se suscita un diálogo lleno de portatunas. Entre el cronopio y la embajada se oye el estallido de las valijas que al abrirse dejan escapar osos de felpa y estrellas de mar disecadas. Al final del avión saldrá el próximo domingo y favor, 5 fotos de frente. Sumamente perturbado por el cariz que toman los acontecimientos, el cronopio concurre a la embajada y apenas le han abierto la puerta grita con todas las amígdalas que él ya ha entregado las 5 fotos junto con los 5 formularios. Los empleados no le hacen mayor caso y le dicen que no se inquiete, puesto que en realidad las fotos no son tan necesarias, pero en cambio hay que conseguir enseguida un visado checoslovaco, novedad que sobresalta violentamente al cronopio viajero. Como es sabido, los cronopios son propensos a desanimarse por cualquier cosa, de manera que grandes lágrimas ruedan por sus mejillas mientras suspira: "Buena embajada, viajes malogrados, preparativos inútiles, favor de devolverme la foto". Pero no es así. 18 días más tarde, el cronopio y su mujer despegan en Orlí y se posan en Praga después de un viaje donde lo más sensacional, como de costumbre, la bandeja de plástico recubierta de maravillas que se comen y se beben, sin contar el tubito de mostaza que el cronopio guarda en el bolsillo del chaleco. En Praga hunde una molesta temperatura de 15 bajo cero, por lo cual el cronopio y su mujer casi ni se mueven del hotel de tránsito, donde personas incomprensibles circulan por pasillos alfombrados. De tarde se animan y toman un tranvía que lo lleva hasta el puente de Carlos. El suelo está tan nevado y hay tantos niños y patos jugando en el hielo, el cronopio y su mujer se toman de las manos y bailan tregua y bailan catala diciendo así: "Praga, ciudad legendaria, orgullo del centro de Europa". Después vuelven al hotel y esperan ansiosamente que vengan a buscarlos para seguir el viaje, cosa que por milagro no sucede 2 meses más tarde, sino el otro día. Vamos a escuchar
escuchar a Carmen Constantino, una maravillosa actriz con la que hemos compartido algunos escenarios. El avión de los cronopios. Lo primero que se nota al entrar en el avión de los cronopios es que estos cronopios tienen muy pocos aviones y se ven obligados a aprovechar lo más posible el espacio, con lo cual este avión se parece más bien a un ómnibus. Pero eso no impide que a bordo prolifere una gran alegría, porque casi todos los pasajeros son cronopios y algunas esperanzas que regresan a su país, y los otros son cronopios extranjeros que al principio contemplan bastante estupefactos el entusiasmo de los que vuelven a su país, hasta que al final aprenden a divertirse a la manera de los otros cronopios, y en el avión reina un clima de conversatorio solo comparable al estrépito de sus venerables motores, que es propiamente la muerte en tres tonos. A todo esto pasa que el avión tiene que despegar a las 21. Pero apenas los pasajeros se han instalado y están temblando, como suele y debe hacerse en estos casos, aparece una lindísima aeromoza que da a conocer el discurso siguiente, a saber: mando a decir el capi que abajo todos y que hay retraso de 2 horas. Es un hecho conocido que los cronopios no se preocupan por cosas así, puesto que enseguida piensan que la compañía les va a servir grandes vasos de jugo de diferentes colores en el bar del aeropuerto, sin contar con que podrán seguir comprando tarjetas postales y enviándolas a otros cronopios. Y no solamente sucede todo eso, sino que además la compañía les manda a servir una cena suculenta a las 11 de la noche y los cronopios pueden así cumplir uno de los sueños de su vida, que es comer con una mano mientras escriben tarjetas postales con la otra. Luego vuelven al avión, que tiene un aire de querer volar, y enseguida la aeromoza les trae mantas azules y verdes y hasta los arropa con sus lindas manos y apaga la luz. A ver si se callan un poco, cosa que sucede bastante más tarde, con gran indignación de las esperanzas, y hay unos cuantos cronopios extranjeros que están acostumbrados a dormirse apenas les apagan la luz en cualquier parte. Desde luego el cronopio viajero ya ha ensayado todos los botones y palanquitas a su alcance, porque eso le produce una gran felicidad. Pero vano es su deseo de que al apretar el botón correspondiente venga la aeromoza a traerle otro copo de jugo o a arroparlo mejor en la manta verde que le ha tocado, porque muy pronto se comprueba que la aeromoza está durmiendo como un osito a lo largo de los 3 asientos, y con gran astucia siempre se reservan las aeromozas en estas circunstancias. Apenas el cronopio ha decidido resignarse y dormir, se encienden todas las luces y un camarero se pone a distribuir bandejas, con lo cual el cronopio y su mujer se tocan las manos y dicen así, a saber: ay, nada comparable a un buen desayuno después de un sueño reparador, sobre todo si viene con descargas. Tan comprensibles ilusiones se ven cruelmente diezmadas por el camarero, que empieza a distribuir bebidas con nombres misteriosos y poéticos, tales como añejo en la roca, que hace pensar en una estampa con un viejo pescador japonés, o mojito, que también hace pensar en algo japonés. En todo caso, al cronopio le parece extraordinario que los hayan arrancado del sueño con el solo objeto de sumirlos inmediatamente en el delirio alcohólico, pero no tarda en comprender que todavía es peor, puesto que la aeromoza aparece con bandejas donde, entre otras cosas, hay una tortilla, un helado de almendra y un plátano de aplastantes dimensiones. Como apenas hace 5 horas que la compañía les ha servido una cena completa en el aeródromo, al cronopio esta comida le parece más bien innecesaria, pero el camarero le explica que nadie podía prever que cenarían tan tarde y que si no le gusta no la coma, cosa que el cronopio considera inadmisible, y así, tras de absorber la tortilla y el helado con gran perseverancia, se guarda el plátano en el bolsillo interior izquierdo del saco, mientras su mujer hace lo mismo en el bolso. Esta clase de episodios tiene la virtud de acortar los viajes en el avión de los cronopios, y es así que después de una escala en Gander, donde no sucede nada digno de mención, porque el día que suceda algo en un sitio como Gander será tan insólito como si una marmota ganara un torneo de ajedrez. El avión de los cronopios entra en cielos muy azules y por debajo hay un mar todavía más azul.
azul y todo se pone tan azul por todas partes que los cronopios están tan entusiasmados y de pronto se ve un palmar y uno de los cronopios grita que ya no pasa si el avión se cae. Proclamación patriótica recibida con cierta reserva por parte de los cronopios extranjeros y sobre todo de las esperanzas. Y así es como se llega al país de los cronopios. Desde luego el cronopio viajero visitará el país y un día, cuando regrese al suyo, escribirá las memorias de su viaje en papelitos de diferentes colores y las distribuirá en la esquina de su casa para que todos puedan leerlas. A los famas les dará papelitos azules, porque sabe que cuando los famas las lean se pondrán verdes, y nadie ignora que a un cronopio le gusta muchísimo la combinación de estos dos colores. En cuanto a las esperanzas, que se ruborizan mucho al recibir un obsequio, el cronopio les dará papelitos blancos, y así las esperanzas podrán apantallarse las mejillas. Y el cronopio, desde la esquina de su casa, verá diversos y agradables colores que se van dispersando en todas direcciones, llevándose las memorias de su madre. Muchas gracias, Carmen. Creo que todos sabemos cosas que pasan en Estados Unidos, ¿verdad? Entre ellas, aumenta la criminalidad infantil en Estados Unidos, según un informe de prensa. Una moneda cae cara o cruz, como la cruz cae Cristo o los ladrones, como la cara cae gracia o sombra, como la luna cae estatua o perro, y al pie de ese deslinde vela la gran costumbre. La gran costumbre con capucha de avestruz vela la piel del deslinde para que una moneda caiga siempre cara y toda cara siempre sombra caiga para que toda cruz sea Cristo, para que el pie no salga de su huella. Vela la gran costumbre, vela con largos dientes colgando sobre el labio cuneiforme. El código, ese nombre, el hombre vuelto historia. Salud, maravillosos niños norteamericanos, llamados a lavar la lepra hereditaria, irrumpiendo en la sala cuando el padre y la madre miraban la televisión, con una espada perfecta, puñalada, con un fierrazo en las cabezas donde colinos y Goodyear vaciaban sus gusanos de manteca podrida. Saludo a Neil deGrasse, a Sandin, a Rock McCall, a Bill Pecoso y Sucio, y a Lana Turner Jr., capaz de hacer lo que no hará la silla eléctrica. Saludo, jóvenes héroes, asesinos de un tiempo proxeneta, legítima defensa, muchachito, están tratando de violarte, te acorralan con un bozal de enciclopedias, promoción y de Soto, con el dentífrico perfecto, el telegrama en fórmula de lujo, con discos de Sinatra o del cuarteto húngaro. Sí, gánales de mano. No te vendo palabras, mátalos de verdad, para que vivan. Quiero decir, arráncalos de cuajo, haz pedazos la rueda de las ruedas, destruye el cubitajo su historia, que masturba sus monos al ritmo de las máquinas de time, que entroniza princesas de ruleta católica, que engendra putas para despreciarlas desde el lecho legítimo con un desprecio que no irá jamás a un almirante o a un obispo. Oh niños asesinos, oh salvajes antorchas, fulminando las tías comedoras de estampas y pantallas floreadas, a los
abuelos con medallas de honor en la entrepierna, a los papás que pontifican experiencia, a las mamás que cosen los botones con aire de martirio. Una lata de nafta, un fósforo, y se acaba la hoguera. La hoguera es una rosa, la hoguera es una rosa, la noche de San Juan empieza. ¡Hosana! Mientras se viva así, en la gran costumbre, mientras la historia siga su cópula gomosa con la historia, mientras el tiempo sea hijo del tiempo, y preservemos las podridas efemérides y los podridos héroes del desfile, las caras serán sombras, las cruces serán Cristo, la luz, el amargo kilovatio y el amor, revancha y no leopardo. Algunos pocos viven desacostumbrándose, los matan a montones, pero siempre hay alguno que escapa, que espera la salida de la escuela para alentar al colegial de ojos de hielo y regalarle un cortaplumas. Gracias. Walter Canevaro. Grave problema argentino. Querido amigo, estimado o el nombre a secas, usted se reirá, pero es uno de los problemas argentinos más difíciles de resolver, dado nuestro carácter, problema central que dejamos por esta mesa los sociólogos. El encabezamiento de las cartas plantea dificultades ahora insuperables. Concretamente, cuando un escritor tiene que escribirle a un colega de quien no es amigo, y ha de cambiar cortesía con la verdad, ahí empieza a crujir de las plumas. Usted es novelista y tiene que escribirle a otro novelista. Usted es poeta e idem. Usted es cuentista. Toma una hermosa hoja de papel y pone: señor Oscar Frumento, Garabato 1787, Buenos Aires. Deja un buen espacio. Las cartas detalladas son las más elegantes y se dispone a empezar. No tiene ninguna confianza con Frumento. No es amigo de Frumento. Él es novelista y usted también. En realidad, usted es mejor novelista que él. Pero no cabe duda que él piensa lo contrario. A un señor es un colega, pero no es un amigo. No se le puede decir querido Frumento. No se le puede decir por la sencilla razón de que usted no lo quiere a Frumento. Ponerle querido está